Hola, las acciones salvavidas son tres: el uso del preservativo femenino y masculino en cualquier relación sexual con penetración. La segunda, hacerse la prueba del VIH. Y la tercera, informarse sobre la prevención de la transmisión del VIH. Por eso está con nosotros hoy una persona a la que yo considero un salvavidas, porque es un médico de familia, además miembro del grupo de VIH-Sida de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, quien hoy nos acompaña en estas acciones salvavidas. Doctor José Zarco Montejo, bienvenido. Muy buenas tardes, Liliana. Para mí es un placer estar aquí, aunque me parece excesivo ese calificativo de salvavidas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que cada uno a su manera se convierta en un salvavidas en la medida en que utilice un preservativo, en la medida en que se haga una prueba o en la medida en que nos acompañe en un espacio como este para hablar o para informarse sobre el VIH. Así que comencemos por lo principal. ¿Qué es el VIH? Bueno, pues el VIH es una infección que se transmite fundamentalmente por vía sexual, que una vez que entra en nuestro organismo, que nos infectamos, pues va provocando a lo largo del tiempo una disminución en nuestra capacidad de defendernos frente a infecciones, frente a tumores, y a lo largo, si no recibimos el tratamiento adecuado, pues podemos caer muy enfermos e incluso pues fallecer por la infección. Sabemos por los datos que nos han dado ahora que se conmemora el 1 de diciembre, el Día Mundial sobre el SIDA, que uno de los principales factores de riesgo es esta posibilidad que tiene mucha gente de saber si le han transmitido, si es una persona con VIH o no, pero que no lo utiliza. Y estamos hablando de la prueba del VIH. Y yo le pregunto, como médico de cabecera, como médico de familia de un centro de salud, si realmente las personas se acercan y solicitan la prueba del VIH, o les da vergüenza, o les parece que es algo que no deberían solicitar. Hombre, yo creo que bueno, hoy en día todavía seguimos teniendo ciertos tabús, y hablar de nuestra vida íntima y privada, como puede ser pues la faceta sexual de relacionarnos con la gente, pues no cabe duda que sigue siendo un tema muy íntimo y muy personal. Pero también creo que las cosas han cambiado mucho desde que existe la infección VIH, desde el SIDA, y hoy en día podemos estar absolutamente tranquilos en cuanto a la confidencialidad por parte de los médicos de familia, por parte de nuestros médicos de cabecera, en cuanto a la realización de la prueba VIH, teniendo en cuenta que en este sentido son todo ventajas, ¿no? Porque cuando uno se ha expuesto a una práctica de riesgo, es decir, pues ha tenido una relación sexual con penetración sin protección, sin utilizar el condón, pues no cabe duda que se ha podido exponer a la posibilidad de que le hayan transmitido la infección del VIH, y por lo tanto yo creo que es conveniente y adecuado que vaya a realizarse una prueba, de forma que si resulta que esa persona se ha infectado, pues va a cambiar muchísimo el pronóstico y la calidad de vida de esa persona cuanto antes lo sepa, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que uno de los problemas fundamentales que nos encontramos hoy en día en un país como este, en que desde el año 93, con los tratamientos que disponemos, ha cambiado radicalmente el pronóstico de las personas infectadas por el VIH, teniendo en cuenta que bueno, pues antes del año 96 prácticamente el 100% iba a morir a los 2 años de haber desarrollado las infecciones o los cánceres relacionados con esa disminución de nuestra capacidad de respuesta, de la capacidad que tiene nuestro cuerpo de responder ante las agresiones, ante las infecciones o ante los cánceres, pues claramente los avances que ha habido, que han hecho que podemos hablar hoy en día prácticamente de que estamos hablando de una infección que se convierte en una enfermedad crónica y que por lo tanto pueden desarrollar una calidad de vida pues prácticamente normal, teniendo en cuenta que tienen que tomar un tratamiento. Si se han infectado, es obvio que estas personas deben ponerse en tratamiento, recibir un tratamiento específico para que su pronóstico mejore, ¿no? Muy bien, pues vamos entonces por partes. ¿Cómo es la prueba del VIH? Porque a lo mejor las personas se imaginan, las personas que nos ven en este momento se imaginan que es algo complicado, que se requiere demasiado tiempo, porque sabemos que la gente trabaja. ¿Se puede solicitar la prueba del VIH en un control rutinario y en qué consiste? Bueno, perfectamente, ¿no? Yo creo que es una prueba como otra más, que de las muchas que se hacen cuando uno le hace un análisis de sangre, y simplemente, pues al igual que uno va a hacerse un análisis de sangre para saber cómo tiene el colesterol, pues se le puede pedir la infección VIH. Eso sí, obviamente
hay que contar con el consentimiento del paciente. Entonces hay que preguntarle, informarle de lo que en qué consiste esa prueba y lo que va a hacer y lo que podría significar el caso de salir un resultado positivo, ¿no? Puesto que bueno, pues al igual que cualquier otro tipo de prueba, pues necesita el consentimiento del propio interesado, ¿no? Como es lógico. Pero es una prueba muy sencilla que consiste ya, como ya he dicho, en tomar un análisis de sangre al igual que cualquier otro tipo de los análisis que hacemos rutinariamente para todas las cosas, y en un periodo muy breve de tiempo pues podemos informar de si esa persona ha sido negativa, y si ha sido positiva se hace un segundo test confirmatorio dentro del propio laboratorio con la misma muestra sin tener que hacer nada más para confirmar que efectivamente estamos hablando de que esa persona está infectada, ha estado en contacto con el virus y lo tiene dentro de su organismo, ¿no? Es muy sencillo, aunque existen también otros tipos de alternativas en algunos otros tipos de foros en los cuales incluso pues simplemente basta tomar una muestra de la mucosa de la boca o otro tipo de pruebas para hacer unas pruebas de detección rápida y saberlo in situ, ¿no? Pero las que utilizamos habitualmente en los centros de salud son pruebas de determinación con un análisis de sangre, y que a los pocos días la persona tiene la información de su estado con respecto a la infección del VIH. Cuando una persona, y aquí es la parte, digamos, más complicada para alguien que se hace la prueba y le dicen que el resultado positivo o es positivo, ¿qué debe hacer o qué comienza a partir de ese momento? Bueno, evidentemente, pues el decir que una persona es seropositiva es informar de que esa persona pues se ha contagiado, le han transmitido por una vía sexual la infección del VIH, ¿no? Entonces, no cabe duda que aquí hay una doble vertiente. Por un lado, es una persona que requiere hacer algún otro tipo de estudio para saber exactamente cómo está respondiendo su cuerpo, su organismo ante esa infección, ante ese agente extraño que ha adquirido por vía sexual, y por otro lado saber en qué momento necesita ponerse un tratamiento que obviamente no solo va a prolongar muchísimo su vida, sino que va a darle una calidad de vida pues prácticamente normal, ¿no? Tomando los tratamientos adecuados en el momento adecuado. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente interesante para una persona hacerse esa determinación. Y por otro lado, pues evidentemente esta persona ya tendrá que tomar una serie de cuidados de cara a no adquirir otro tipo de infecciones que pudieran cambiar su pronóstico, su perspectiva, y a la vez no transmitir esa infección a sus parejas sexuales a partir de ese momento, ¿no? Ver que las precauciones pues tienen que ser extremas en ese sentido. Suponemos entonces que una persona, entre más rápido acuda a la consulta si en realidad tiene VIH, y entre más pronto sepa que es una persona a la que le han transmitido el virus, pues más pronto podrá comenzar con el tratamiento, y suponemos que esto sería mejor. No cabe ninguna duda que cualquier persona que esté infectada, cuanto antes lo sepa y antes se evalúe cómo está respondiendo su organismo ante esa infección, mucho mejor será su pronóstico, mayor será su esperanza de vida, y no solamente la esperanza, sino que podrá disfrutar de una calidad de vida muy superior a si prefiere no saberlo. Muy bien, y para esta explicación de lo que estamos hablando acerca del tratamiento, sobre todo para las personas que tienen temor, a lo mejor se han hecho una prueba de detección rápida y no se han acercado a su centro de salud porque han hecho una prueba anónima, ¿qué es o en qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento hoy en día, evidentemente, hay que adecuarlo a cada persona, de forma que hay que individualizarlo mucho, pues por un lado a la cantidad de virus que uno ha adquirido, a cómo está comportándose ese virus en el organismo de cada persona, puesto que uno se puede infectar, pero depende un poquito de la capacidad defensiva del sistema inmune que tiene cada persona, el cómo se comporte su cuerpo frente a esa agresión, entre comillas, que supone la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, dependerá mucho de qué tipo de virus haya adquirido, puesto que también depende de si la persona que le ha contagiado está o no está en tratamiento, si esa persona ha tenido algún tratamiento y lo ha podido abandonar, que podemos hablar ya entonces del tema de las resistencias a ciertos fármacos, pues habrá que individualizar qué tratamiento y en qué momento es el óptimo para esa persona
comenzar a tomar una serie de pastillas que van a cambiar radicalmente y que han cambiado completamente una historia natural de una enfermedad que hace, bueno, pues a finales del siglo pasado, en el año 95, podíamos considerar como una enfermedad mortal, y que hoy en día podemos hablar ya de la transformación de esa enfermedad en una enfermedad crónica, al igual que lo son otras, como puede ser la diabetes o como puede ser otro tipo de patologías que estamos absolutamente acostumbrados a tratar y, bueno, pues a padecer en nuestra sociedad, ¿no? Aprovechamos este medio para acercarnos a personas que seguramente nos están viendo y que están pensando si deberían o no hacerse la prueba del VIH. Por ejemplo, hablo de personas que se han casado y que dicen que han tenido un solo hombre en su vida, o hombres que se han casado y han dicho es la única mujer en mi vida, personas que no se consideran promiscuas y por tanto no consideran que sea necesario hacerse la prueba, o personas que piensan que a lo mejor esto solamente es para personas homosexuales o para personas que ejercen la prostitución. ¿Qué le diría, aprovechando este encuentro, a esas personas para que tomen la decisión de hacerse la prueba del VIH? Bueno, yo creo que como una infección de transmisión sexual que es, evidentemente cuando nos exponemos sin protegernos, es decir, sin utilizar el preservativo, a cualquier práctica sexual que conlleve una penetración, nos estamos exponiendo a un riesgo, ¿no? Y eso debemos tenerlo en cuenta, bueno, pues siendo muy conscientes de que nosotros solamente sabemos o podemos estar con certeza absoluta de lo que hacemos cada uno de nosotros. Evidentemente, la relación con cada pareja, pues yo creo que ya encierra un mundo de confianza y de confidencialidad que bueno, pues que no hay por qué entrar, pero sí que tenemos que saber que en el momento en que uno tiene una relación con penetración sin protección, se está exponiendo a un posible riesgo, ¿no? Yo creo que has utilizado una palabra que a mí me gustaría matizar un poquito, ¿no? Que es el tema de la promiscuidad, ¿no? Que es un tema que cuando uno lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, pues tiene dos afecciones, ¿no? Una que es, dice ser aquellas personas que conviven con otra persona del mismo sexo, con lo cual excluiría a los homosexuales como posibilidad de transmisión, cuando sabemos que hoy en día las prácticas homosexuales o existe, como luego supongo que hablaremos, una relajación que está trayendo consigo un aumento de la incidencia de infecciones en las personas homosexuales. Y por otro lado, la segunda afección a la que me refiero, y es con la que yo me quedaría, es una que dice que es mezcla y confusión, y yo entiendo que esa es la mejor, y por lo tanto desterraría el término de promiscuidad, porque ¿de qué hablamos? Del que tiene más de una pareja, del que tiene más de 5, del que tiene más de 10. No es lo mismo tener 10 parejas y utilizar un método como el condón en todas las relaciones, que tener a lo mejor 2 y no utilizarlo con ninguna, ¿no? Evidentemente existen multitud de variantes que hacen que no podamos cuantificar exactamente cuál es cada riesgo, y por lo tanto yo creo que debemos tener en cuenta que cualquier persona que se expone a una relación sexual sin protección se está exponiendo a un riesgo, salvo que tengamos la certeza absoluta de que esa persona se ha hecho una serie de análisis, nos lo ha demostrado, nosotros también nos lo hemos hecho, y luego pues pactemos y bueno, pues tengamos la confianza suficiente en la otra persona de cara pues a asumir bueno, pues una relación de confianza mutua en la cual, bueno, pues tomaremos o no tomaremos riesgos, ya dependiendo de cómo seamos uno y cómo seamos otros, ¿no? Doctor Zarco Montejo, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta acción salvavidas que es la de informar, y me gustaría cerrar esta entrevista con la frase o las frases del Día Mundial del SIDA, que significan pues que estamos haciendo algo por prevenir que esta infección continúe en camino. Quiérete, hazte la prueba, usa preservativo.